out of the red corner, professional record of the boxer, 16 wins, 4 defeats, 1 draw, 6 wins by way of knockout. Fighting out the Moscow, Russia. Please welcome Pavel Malikov. Introducing his opponent, fighting out of the blue corner. He is an amateur Asian champion 2007. Professional record of the boxer, 5 wins, no losses, 3 wins by way of knockout. Fighting out the Jizak, Uzbekistan. Qarsoling izlar, Khurshid Tojipayev. Referee of this bout, Paul Tosinde. Gentlemen, I remind you, this is professional boxing. I'm going to use the professional rules. You have to obey my commands at all times. You have to protect yourself at all times. You shake hands, I wish you the best. Las últimas indicaciones de parte del tercero sobre la superficie y deseándoles lo mejor a los dos peleadores de cara a este combate pactado a 10 asaltos en la división de los superplumas. Oye, que me gustó lo que les dijo, ¿no? Esto es un deporte profesional, esto es un combate profesional, como diciéndole, pórtense bien. En lo dicho, que sea una pelea limpia sobre todo, ¿no? Siempre es parte del discurso que los referees suelen dar a los peleadores instantes previos al arranque de cada contienda. Sonó la campana, estamos nosotros totalmente en vivo para los Estados Unidos a través de ESPN Plus, vistiendo el pantaloncillo en color verde, con las franjas en un color aguamarina, si cabe la expresión. Vemos justamente a Khurshid Tojipayev, peleador invicto en 5 combates, acumula 3 knockouts, el oriundo de Sijak, Uzbekistán. Su contraparte, vistiendo el pantaloncillo en color azul con las franjas en plata, vemos al ruso Pavel Malikov, orgullosamente de la capital rusa de Moscú, con 16 victorias, 4 derrotas, 1 empate y 6 peleas ganadas por la vía del cloroformo hasta el momento para este veterano de 35 años de edad. Los dos peleadores de guardia ortodoxa se animan con una combinación, lanzando un estéril mano izquierda a Tojipayev, buscando la zona hepática de su rival. En el caso de Malikov, lleva 3 derrotas de forma consecutiva. De hecho, su último triunfo data desde el 12 de octubre de 2019, cuando venció a Isa Chariev por una decisión mayoritaria. Bonita mano derecha en forma de ópera en corto de parte de Tojipayev. Antes se había animado con una combinación en forma de gancho al cuerpo y esa misma mano izquierda en gancho después al rostro de su rival. Interesante la propuesta mostrada por Tojipayev al momento para esta contienda. Malikov todavía tratando de encontrar su distancia, tratando de encontrar y descifrar las artimañas de su rival. Para este peleador ruso, que además tiene un currículum bastante interesante, fue campeón plata de Asia, fue también campeón de Rusia en la división de los pesos ligeros y también campeón del Parlamento de Eurasia, como parte del currículum que presume este peleador orgullosamente de Moscú. Sí, pero fíjate que es interesante porque de esas 16 victorias, solamente 6 han sido por la vía del knockout, una carrera que se expande ya en 11 años. Mientras Tojipayev ha mostrado buena velocidad, tiene un poco más de alcance, lo cual juega a su ventaja. Y pues ya lo decías tú, invicto hasta el momento. De esas 5 victorias, 3 han sido por la vía del knockout. Solamente su segundo combate en su corta carrera profesional, pues fue una de las que se decidió por decisión unánime, al igual cuando enfrentó en el 2019 a Isaac Jr. Los últimos segundos de este primer asalto, hasta el momento la propuesta de parte de Tojipayev ha sido la mejor para arrancar esta contienda, la segunda en esta velada boxística, en vivo desde Kazajistán. Esto es ESPN Top Rank. Sonó la campana para el segundo asalto. Moviéndose un poco más. Interesante juego de piernas de parte de Tojipayev. Malikov incluso por ciertos momentos pierde el equilibrio. Bonita mano derecha de Tojipayev. Insisto, habrá que ver cuál es la propuesta del peleador ruso a partir de este segundo episodio.
Ojalá que pueda encontrar mejor su distancia para un buen combate y que se vea un poco más cómodo en el cuadrilátero. Probablemente entrar al infight y buscar golpes curvos al cuerpo pueda ser una opción para el peleador de Moscú, que tiene también un currículum interesante. Ya mencionábamos los títulos de Rusia, también del Parlamento de Eurasia, aquel campeonato plata del continente asiático. Parte de su currículum incluye una victoria frente a Daiki Kaneto, peleador japonés. Esto fue en el 2017, y con ese triunfo retuvo el título ligero de la AMB de Asia justamente, y el 15 de diciembre lo defendió de manera exitosa frente al colombiano Deiner Berrio, donde también ganó el título intercontinental en esa misma división en aquel combate. Ya después, eventualmente lo perdió frente a Daud Jordan en el 2018. A partir de ahí, la carrera del peleador ruso ha ido en descenso o en un declive relativamente marcado. Fíjate que es interesante porque hablabas de la carrera del ruso, pero después de esa derrota que tuviera en el 2018 contra Daud Jordan, su trayectoria empezó a ir para arriba y para abajo. Vino una victoria después, empate y 3 derrotas consecutivas que ya bien habías mencionado en sus últimos combates del 2020 y 2021. Pero como te decía, antes de esa derrota en el 2018, pues traía muy buen ritmo, victorias consecutivas, se veía muy sólido, pero posiblemente tú sabes que a veces una derrota psicológicamente te duele y luego te cuesta trabajo volver a encontrar tu ritmo. Menos un minuto para que termine este segundo episodio. En el caso de Togibaev, decíamos, un peleador de 32 años y que está peleando por segunda ocasión en este 2021. Obviamente será su último combate en este año. De hecho, en su combate anterior venció por nocaut a Achiko Odikatse. Eso fue en el pasado mes de agosto. Un currículum en el que presume que ya estaremos indagando. También una larga carrera amateur que incluye desde luego también participaciones en Juegos Olímpicos. Ligeramente con un poco más de movilidad en Malikov en relación al primer episodio, con un Togibaev que todavía se está guardando todas las combinaciones posibles, todavía terminando de estudiar a su rival. Seguramente a partir del tercer episodio lo veremos con combinaciones un poco. Sonar la campana para marcar el inicio del tercer asalto. Gracias por acompañarnos, Alex Pombo, Marcelo Canto, a toda la fanaticada al deporte de los puños que nos sigue a través de la pantalla de ESPN Plus. Es un placer estar con ustedes y relatarles estas acciones totalmente en vivo desde Kazajistán. Poco más animado en las combinaciones de golpes Malikov. Poquito más centrón para arrancar este tercer episodio. Tiene una mano derecha en forma de recto bastante decente. La tiene que utilizar un poco más. Antes, para ello, necesita encontrar mejor su distancia. Contragolpea Togibaev con una mano derecha después de hacer fallar a su rival en este inicio del tercer capítulo. Togibaev participó en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 en la división de los pesos gallo, y 8 años después estuvo en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 ya en la división de los pesos ligeros. Parte de su historial incluye también una medalla de bronce en peso ligero en los Juegos Asiáticos de 2010. Y la victoria más importante en toda su carrera amateur, me atrevo a decir que fue aquella contra el brasileño Robson Conceição. Recordando que Conceição todavía este año le plantó cara y cayó en una muy cerrada, por no decir controversial, decisión ante el mexicano Oscar Valdés. Hablando, por supuesto, de la división de las 130 libras. Misma división donde pelea actualmente Alex. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas a veces cómo es o qué tan diferente es el boxeo amateur al profesional, ¿no? Para Togibaev, que tuvo a nivel amateur 19 victorias y 18 derrotas. Obviamente, ya lo decías, a nivel profesional, invicto, mostrándose sólido, aprendiendo, trabajando, 5 victorias, claro. Pues entró al mundo profesional ya grande, fue en el 2019 y actualmente cuenta con 32 años de edad. Un minuto para que culmine este tercer asalto. Sí, por eso es muy común y a veces el aficionado se pregunta por qué tenemos peleadores de Ucrania, de Kazajistán, incluso en algunos casos de Bielorrusia,
que tienen 14 combates y ya disputan un título mundial y que evidentemente son peleadores que por lo general sobrepasan los 30 años de edad. El motivo es ese, es una larga carrera amateur en algunos casos. Ya mencionábamos previamente el peleador ucraniano hoy con un combate que estará marcando su regreso al cuadrilátero, hablando por supuesto de Vasily Lomachenko, 2 veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, nada más, Sí. como parte de la historia. Sí, tú dices, al final pues transcurren, como bien mencionas, en esos Juegos Olímpicos, pues 8 años prácticamente. Y, qué buena derecha, ahí sí Buena la sintió mano derecha. totalmente Malikov. Sí, Lo agarró con las manos abajo para marcar el final de este tercer episodio. 9 a favor de Tojibaev, claro, recuerden, siempre extraoficial. La tendencia es totalmente clara, ciertamente, en favor de Tojibaev, quien se ha llevado, y yo coincido con las tarjetas de Alex Pombo, 3 episodios de momento. Vamos a ver qué nos depara para este cuarto asalto. La pelea está pactada a 10 en la división de los superplumas. Una división en la que ya mencionábamos a Oscar Valdés, peleador mexicano, vigente campeón del mundo, que ascendiera a esa división para eventualmente vencer a Miguel Alacrán Berchelt y arrebatarle el fajín mundial de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Valdés, un olímpico en Londres 2012, por cierto, más allá de que se quedó en la ronda de cuartos de final en aquella justa olímpica y después lo defendió con cierta controversia, ya decíamos, ante el brasileño Robson Conceição. Y después queda la división de las 135 libras, donde hay exponentes de la talla del Pitbull Cruz, de Gervonta Davis, donde está, por supuesto, Vasily Lomachenko, Teófimo López, George Kambosos, el propio Miguel Berchelt, quien está por ascender ya a esa división de las 135 de cara a su próximo combate, aún sin fecha. Hoy por hoy, dicen los especialistas, y yo comparto también esa idea, la mejor división en todo el planeta boxístico al día de hoy, la de las 135, o donde hay mejores exponentes, de forma definitiva. Ahí con la mano derecha, después intentaba con un upper de mano izquierda Tojibaev, pero se queda corto en la combinación de golpes. Retrocede Tojibaev, ahora quien está tratando de cerrar los espacios, aunque lo hace con poco éxito, lanzando combinaciones cortas a la zona hepática, es el peleador ruso Malikov. Ya veremos qué sucede a continuación, cuando resta poco más de un minuto para este cuarto asalto. Otra vez con la mano izquierda, Tojibaev le repite la misma dosis de forma consecutiva en par de ocasiones. Ahora el peleador orgullosamente de Uzbekistán falla con la mano derecha, un poco más cauteloso, entrando con combinaciones un poco más cortas de golpes y al mismo tiempo llevando la pelea al centro del cuadrilátero, el peleador uzbeco. Fíjate que me da la impresión que Tojibaev, después que tuviera ese combate contra Akiro Odikatse, que se llevara la victoria por el knockout, no peleó nada, no tuvo nada de actividad en el 2020. Pues te digo, me da la impresión de que Tojibaev está disfrutando estar en el cuadrilátero, no llevó prisa, quiero aguantar cada uno de estos episodios. El referee pidió que se detuviera el cronómetro. Hay un tema ahí con Malikov por su esquina. Es un corte brutal que tiene a la altura del ojo derecho. Ahí vemos justamente el corte y por eso inmediatamente la detención, y podría significar el fin de esta contienda. Habrá que ver la repetición justo del momento del corte. No ha habido choques de cabezas a lo largo de esta pelea, entonces tuvo que ser producto de uno de los golpes. Siempre la fortaleza, el carácter por parte de los rusos, aguerridos, bajadores, aguantadores. Vamos a ver ahora qué tanto le empieza a molestar en la visión, o qué decide también el departamento médico. Ahora creo que será cuestión de trámite, no sé si estés de acuerdo conmigo, Marcelo, será cuestión de ir llevando, pero pues hasta ahorita todo lo ha mostrado Tojibaev y parece que ya terminó.
Ya es un hecho, le van a quitar los guantes. Esto tendrá que ser, Alex, un knockout técnico. Tiene que ser un knockout técnico, tomando en cuenta que Malikov no pudo continuar o no podrá continuar. Ladies and gentlemen, referee Tuzinda stopped the bout in fourth round by injury. And we go to the judges' scorecard for decision. Judge 1, 37-39. Judge 2, 37-39. Judge 3, 36-40. Win by unanimous decision in the blue corner, Khurshid Tojipayev. Al final termina siendo una decisión unánime. Fueron a las tarjetas, Alex. Digo, me extraña porque era apenas el cuarto round. Será un tema del arreglo específicamente para este combate de parte de la comisión en turno en Kazajistán. Al final termina siendo una decisión de parte de Khurshid Tojipayev, quien está mejorando su marca a 6-0 con